This conference will now be recorded. Bueno, pues aquí comenzamos nuevamente un estudio para seguir aprendiendo juntos, mis hermanos. Es importante hablar de esto, puesto que las cosas de Dios son cosas muy valiosas, son cosas que Dios guardó para aquellos que le aman y Dios conoce cuando hay un corazón, cuando hay un corazón abierto a su palabra. Dios no puede Dios no puede dejar que su palabra no tenga valor. El valor que Dios le da a su palabra, pues la da también a la actitud y a la persona que la ama. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema, pues vamos a hablar de lo que es la revelación, ¿verdad? Esto, todo lo del Señor, pues viene por revelación. El evangelio es por revelación. Yo puedo decir que las cosas de Dios, las cosas del evangelio se, se entienden por medio de revelación, porque cuánto tiempo estuvimos en otras denominaciones, y yo hablo por mi experiencia propia, ¿no? Por más que me hablaran de teología, de cristología y de algunos otros temas bíblicos profundos, aparentemente, pues el momento como que satisfacía mi mente, pero no llegaba al corazón. No había algo que el Señor me revelara a través de esta gente. Creo que todo esto es por misericordia, creo que todo esto es por revelación, porque Dios le dio mucha importancia a su palabra, le dio mucha importancia a su obra y si no hay un corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene en oculto, no lo da, no lo revela, no lo hace dar a entender. Puede uno llenarse de conocimiento, puede uno llenarse de letra, pero no hay nada más, no hay nada que le anime, que le fortalezca, que le haga a usted sentir que esto vino de parte de Dios, como que algo que el Señor le quiera revelar, algo que por mucho tiempo usted no lo entendía y Dios se lo hizo entender por medio de su espíritu, dándole esa revelación, ese conocimiento que estaba para usted oculto. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, no leemos el mismo versículo una y otra vez y, y llega el momento donde Dios le profundiza sobre ese versículo? Dios le da a entender algo más profundo de lo que usted entendía y conocía a través de la palabra de Dios. Entonces, si hay cosas en la palabra del Señor, por eso hoy vamos a hablar el tema solo por revelación. Es un pequeño estudio, pero es importante entenderlo porque esto no es cualquier cosa, mis hermanos. Esto es algo que Dios da personalmente, directamente y trae mucho regocijo porque trae gozo, trae alegría y algo hermoso. Tengo una experiencia, bueno, tengo una anécdota en mi vida de una experiencia de un ayuno de 5 días, ¿no? Pues estábamos ayunando por 5 días y en el último día Dios, Dios nos reveló un versículo. En la Biblia hay ciertos versículos que no tienen, se requiere pues una revelación, un escudriño, se requiere de que Dios lo enseñe y lo muestre para poderlo entender y en cierta medida de profundidad. Y bueno, tuvimos un bonito conocimiento, una revelación de un texto que se encuentra más o menos en Isaías 60:20. Y fue de tanto gozo, de tanta alegría, algo tan glorioso, mis hermanos, que uno entendió algo tan hermoso que hasta hoy en día yo siempre lo tengo en cuenta y lo voy profundizando cada día más de lo que Dios me enseñó en esa revelación que tuvimos a través de la palabra del Señor. Y bueno, yo sé que a veces el hablar de sabiduría, hablar de una sabiduría oculta, hablar de misterios, hablar de revelación, pues es algo, pues muy poco quieren hablar sobre revelaciones y sobre misterios y sobre sabidurías ocultas. Es muy poco lo que se toca en esos temas,
Pero hermano, estamos escudriñando la sabiduría de Dios, estamos escudriñando y metiéndonos y sondeando las profundidades de Dios a través de la palabra de Dios. No le estoy diciendo algo tan llano, porque existe, hermano, existe cuando uno escudriña, como que le escarba al Espíritu de Dios para que fluya los grandes misterios ocultos, ¿me entiende? Que están ahí escritos para nuestra gloria. Y Dios lo dejó para aquel que quiera profundizarse. Y no es malo aprender y profundizarse, ¿no? De ninguna manera. Es algo glorioso entenderlo, porque mire, eso le ayuda, le anima, le fortalece, ¿no? Y yo sé que muchos muchos ministerios no hablan mucho sobre esto. Es más, algunos hasta se mofan de los misterios del evangelio. Dicen que no hay tal misterio, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar hablando un poquito sobre esto y bueno, espero, hermano, que aprenda algo y al mismo tiempo de las experiencias que yo he tenido a través de mi vida cristiana y cómo es posible que Dios, por su misericordia, nos haya enseñado, ¿verdad? Con toda sencillez, nos haya enseñado el Señor cosas profundas. Mire, en mi experiencia personal, según yo conocía mucha teología y cristología y algunos temas del protestantismo secular humanista y algunos temas de aprender para el lugar, al grado que cuando yo llegué con mi hermano, el que me habló de Cristo a mí, él tenía apenas un año de ser bautizado. Y solamente un versículo, cuando él me dijo este versículo de Juan 1:12, cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. El Señor me abrió el entendimiento. El Señor me reveló tantas cosas tan profundas en este versículo que yo ya lo había leído, pero no lo había entendido, ¿no? Cuando mi hermano me dijo que cuando yo había recibido a Cristo en mi corazón, en ese tema solamente mi hermano llegó, pero yo lo vi más allá de lo que mi hermano me estaba preguntando. Sin embargo, la pregunta que me hizo mi hermano me hizo recordar toda mi vida religiosa, lo cual yo nunca miré en esa historia que pasó el Señor en mi mente un día que yo le haya abierto mi corazón directamente al Señor. Era un religioso, sí, iba y leía la Biblia, iba a las enseñanzas de los sacerdotes, estaba aprendiendo en el seminario, pero sin embargo, hermano, no entendía. Y Dios me abrió el entendimiento en ese versículo que mi hermano me dijo, porque mi hermano, simplemente yo le dije que qué religión era. Y él me dijo que él era un hijo de Dios. Y él me dijo, ¿y tú quién eres? Así me dijo, ¿tú qué eres? Y yo, pues, meditando, y yo concluí que también era hijo de Dios. Y él me dijo, no, estás equivocado. Así me dijo, estás equivocado. Y me dio ese versículo que yo le estoy comentando. Y es donde se me abrió mucho entendimiento de algo oculto que yo no miraba, no visualizaba. Gloria al Señor. Y por su misericordia, Dios me hizo entender ese misterio, esa gracia. Gloria al Señor Jesucristo. Pues su hermano, yo sé que hablar de sabiduría oculta, de misterios y de revelaciones, pues muy poco hemos oído, pero ahí está en la Sagrada Escritura y podemos escudriñar, porque le voy a decir, nadie conoció al Padre sino el Hijo, ni nadie conoció al Hijo sino al Padre, y dice la palabra de Dios, a quien el Hijo le quisiera revelar. Entonces, ¿qué significa? Que el Hijo nos viene a revelar su conocimiento, nos vino a revelar las profundidades de su sabiduría y de espiritual inteligencia. Y bueno, para comenzar, mis hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé guianza y el Señor pueda enseñarnos el día de hoy algo nuevo. ¿Me? Padre Santo, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Padre Santo. Queremos que tú, Señor, nos enseñes, nos muestres, Señor, conforme a tu gracia y tu misericordia, porque hay tantas cosas que tenemos que aprender de ti. Tenemos que saber, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir a través de esta palabra, de esos estudios que estamos, Señor, metiéndonos en tu palabra. Padre mío, enséñanos, ayúdanos a dirigir nuestra vida cristiana conforme a tu palabra, por medio de la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, para obrar debidamente, correctamente, para acercarnos a ti con este entendimiento que tú nos quieres dar a través de tu palabra. Oh, mi Dios, te pido por cada uno de mis hermanos que están en esta plataforma, que van a oír esta palabra, Señor, que les enseñes algo, así como a mí, Señor.
Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, voy a dar los versículos para que me ayuden. Primero comenzamos con los jóvenes, y es que están los jóvenes. Gloria al Señor, déles a él primero la palabra para que nos la lean. Amén. Pues alguien me va a empezar a leer o vaya preparándose en Romanos 16:25. Vamos a ver quién está aquí en línea. Primero está mi hermana Carolina. A ver, hermana, ¿está ahí el joven Adrián que nos pueda leer este versículo? Amén, hermano. Ok, pues dígale que nos lea Romanos 16:25 cuando lo diga, ¿ok? Ahora, el siguiente versículo que nos lo lea, el hermano, usted nos lee Lucas 10:21. Amén. ¿Alguien que me confirme? Si quiere la busco yo, hermano. Ok, perfecto. Entonces, allá con el hermano Francisco, los jóvenes que tiene mi hermano, es Aaroncito. Amén, sí está aquí. Ok, dígale que nos lea primera de Corintios capítulo 2, verso 7. ¿Está la joven Lea, o cómo se llama Lía? Perdón. No está. Ok, entonces, usted me lee Juan 3:12. Juan 3:12, amén, aleluya. Sí. Sí, correcto, hermano. Ok, mi hermana Hortensia Rentería, ¿me escucha? Sí, Eddie. ¿Sí? Amén. ¿Me vas a leer primera de Corintios 2:14? Ok. Mi hermano Luis, ¿puede leernos, mi hermano? Sí, ya tengo Lucas 10:21, hermano. Sí, si usted es hermano Lucas, Dios, ¿a alguien le di Juan 3:13? ¿A alguien le di Juan 3:12? Hermano Francisco, usted lo va a leer, ¿verdad? Amén, hermano, amén. Ok, entonces, mi hermana, María, ¿está ahí mi hermana María? Amén. Usted nos va a leer Jeremías 2, versículo 13. Perdón, Jeremías 13. 2:13. Amén. La hermana Shelly, ¿está ahí? Amén. Nos va a leer Juan 7:38. Juan 7:38. Sí. Amén. Mi hermana Paula. Amén. Nos va a leer Salmos 92:10. Amén. Ok, el hermano José anda manejando, también nos puede ayudar. José Zamora. Andamos en la mula, hermano. Ok, está bien, no hay problema. A ver, vamos a buscar a nuestra hermana Rosita, hermana Rosa, y nos va a leer Salmos 92 del 1 al 6. Ahí está la hija de mi hermano Luis, Andrea. ¿Está ahí, hermano? ¿No? Amén, sí. ¿Nos podrá leer un versículo de la Biblia? ¿Quieres leer?
Sí, ¿cuál sería, hermano? Sería Primera de Corintios, capítulo 4, del verso 1 al verso 2. Ok. Ok. Bueno, ya todos tenemos nuestro versículo y vamos a comenzar nuestro estudio. Amén. Solo por revelación. Todas las cosas del evangelio se entienden por revelación. Dios no revela cuando sabe que el corazón no está listo para entender su palabra. Y esto es muy notorio tanto para sabios y entendidos como para gente ignorante y rebelde que no pone un corazón para Dios. Por eso hablamos de revelaciones. Somos seres nuevos, una especie nueva que Dios nos habla a través de la revelación de su palabra y eso lo entendemos. A veces cuando nosotros estamos oyendo un mensaje de Dios, cuando Dios nos da o quiere dar que nosotros entendamos su mensaje, a veces viene la palabra hasta, a veces por el medio más, ¿cómo le puedo decir? Insignificante que sea, pero Dios nos enseña. Dios puede usar a un niño, un joven, para podernos dar una revelación, un entendimiento. Gloria al Señor. Y eso es algo glorioso que debemos de honrar de su palabra. Gloria al Señor. Aquí no se trata de qué tanto conocimiento tengo de la escritura o de la letra, no, sino qué tanto entiendo por Dios, que Dios nos ha revelado. Por eso, aunque a muchos no crean que el evangelio se entiende por revelación, pero no así la palabra de Dios. Miren nada más, vamos a comenzar con este versículo de Romanos capítulo 16, verso 25. Amén, hermano. Gracias, amigo. Ay, disculpa, se me movió. Aquí dice, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de las escrituras proféticas según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Préndemela ahí. Sí, amén, hermano. A ver, más que aquí. Préndemela ahí, por favor. Gracias, mi hijo. Miren, fíjense nada más lo que dice la palabra del Señor. Dios ocultó por mucho tiempo lo que hoy estamos hablando. Su palabra no todos lo entendían. No a todos se le revelaban. Mi hija, se oye doble voz, por favor, retírate de aquí. No a todos se le revelaba porque Dios lo tenía oculto. Era muy preciado, era un oro muy preciado por Dios para dárselo a gente como usted y como yo, mi hermano. Por eso es importante entender esta palabra. Simplemente lo que leyó Adriancito sobre esto, es algo bien importante para comenzar nuestro estudio que estamos hablando hoy, porque habla sobre lo que Dios ocultó por mucho tiempo. Miren lo que dice el versículo que leyó Adrián. Dice, Romanos 16, 25. A mí, 6, 25. El evangelio, dice, de la predicación que Jesucristo se entiende por revelación del misterio, el misterio oculto, desde tiempos eternos. Dios guardó su evangelio en tiempos antiguos, lo ocultó para que Dios lo revelara a su pueblo, a su iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. Y Dios le reveló a su iglesia y su iglesia se siente, ¿cómo decir?, gozosa de que su amado le revele su palabra. Por eso estamos nosotros hablando de la revelación que estamos en este día comenzando. Por eso dice más manifestado ahora, dice, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, que declaró a todas las gentes para que obedezcamos a la fe.
Gloria al Señor Jesucristo. Dios nos dio esa revelación del misterio para conocer y poder entrar a su presencia a través de este conocimiento. Y dice el apóstol, al que puede confirmarlo según es mi evangelio, dice el apóstol, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Fíjese nada más, encubierto desde tiempos eternos. ¿Qué fue encubierto? Ahí dice, la revelación del misterio. Gloria al Señor. La revelación del misterio fue oculto en tiempos eternos. O sea, mis hermanos, esto es para el que ama a Dios. Este es para el que quiere hambriar de la palabra. Romanos, No ¿qué, podemos hermano? nosotros, amén. Romanos, ¿qué capítulo, hermano? Romanos 16:25. Gracias, hermano. El evangelio, la palabra de Dios, lo que estamos hablando, destapa los misterios para el que ama a Dios, para el que tiene hambre de la verdad. Si no, está encubierto. Esa es una verdad. Cuando uno ama la palabra, cuando uno escudriña la palabra, los misterios de Dios son revelados. Hay gente que se mueve por el conocimiento de la escritura y hay gente que se mueve por el misterio revelado de la palabra. Esta palabra, hermano, tiene tanto que tenemos que aprender a escudriñarla, amarla, amar a Dios, amar a su palabra, amar y hambriar por la verdad. Si nosotros no hambriamos por la verdad, nunca el misterio será revelado. ¿Cuánta gente yo conocí, mi hermano? Sacerdotes, seminaristas, muy teólogos, muy conocedores de la escritura, pero no tenían revelación. Nosotros, hermano, no podemos vivir ya en ese lugar, aunque seamos predicadores y maestros. ¿De qué sirve tanta palabra? ¿De qué sirve tanto conocimiento si no tiene nada de revelación? No se siente el Espíritu hablar a través de ese vaso. Simplemente cumplió, simplemente cubrió el tiempo. Y hay gente muy entretenida que aparentemente está a gusto de su mente, pero su alma está vacía. Gloria al Señor. Aquí lo que nos enseña a nosotros es que la palabra de Dios viene fresca, viene con algo nuevo, compunge los corazones, llena los corazones. Gloria al Señor. Por eso el que ama a Dios y hambrea por la verdad, allá afuera o donde se encuentre, gloria al Señor Jesucristo. Dios lo revela. Dios revela el misterio. Si no, lo encubre. Fíjese, Dios encubre sus misterios. Dios encubre su palabra. Porque cuántas veces hemos leído la palabra de Dios y no la entendemos. Y la entendemos porque Dios nos la revela. Porque Dios quiere enseñarnos algo profundo de eso. ¿Cuántos versículos no encontramos en la palabra del Señor que todavía no los entendemos? Y tenemos que pedirle a Dios por su gracia para entenderlo y saber qué es lo que Dios nos quiso decir en esa palabra. Amén. No sé si estoy hablando muy rápido, perdonen mis hermanos, voy a tratar de ser los más lacónicos. Pero cuando Dios, mis hermanos, nos revela su misterio, entonces está aclarado, el misterio se aclara. Cada vez que nosotros nos asomamos o abrimos la escritura, a eso me quiero referir, empieza a saltar de ella un manantial glorioso. Parece que la letra nos brinca, parece que la palabra nos emociona. Y esto, lo que estoy hablando, créanmelo, hermano, no sucede con los soberbios o los incrédulos, no sucede. Nosotros cuando antes oíamos de Dios, no fluía, no sentíamos, es más, nos dormía la Biblia. Pero cuando ahora entramos a ella, empieza a fluir algo glorioso. Empieza a fluir algo que nos enseña y nos revela. Mire, cuando usted está solo y está escudriñando la palabra de Dios, está considerando la palabra de Dios, Dios empieza a hablarle, le empieza a hablar cosas profundas que a veces no lo entendía y lo está entendiendo. Mucha gente no sabe esto glorioso porque no cree en ninguna revelación.
no cree en la revelación, no cree que la palabra de Dios puede enseñarle algo profundo para poder tener un conocimiento, algo glorioso de parte de Dios. Por eso los sabios de este mundo tienen la desdicha, digo yo así, ¿verdad? Tienen la desdicha de no conocer estas cosas que estamos hablando, hermano, porque están ocultas, así como leyó nuestro hermano Adrián, quedan ocultas. Gloria al Señor, quedan ocultas por mucho tiempos eternos, ahí dice, ¿verdad? Pero hay gente, mi hermano, que no se le revela esto y no lo entienden por más sabios. ¿Cuánta gente que usted mira por internet que habla de la Biblia, pero ni siquiera lo que está hablando ni siquiera lo entiende? Gloria al Señor. Cuando miran la Biblia que dice el fin, gloria al Señor, ya andan poniendo el fin, pero no saben ni de qué. Gloria al Señor. No están entendiendo que tal vez es el fin de la gracia o el fin de la oportunidad. Ellos le ponen fin al fin del mundo y por eso muchos se equivocan. Dios mismo se esconde de estos sabios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Dios lo revela a los pequeños. Esa es la verdad. Si Dios nos revela es porque hay cosas ocultas. ¿Cierto o no? Si no, pues ¿para qué hablamos la palabra revelación? Amén, amén. Una revelación es un entendimiento. Si Dios lo oculta a los sabios, quiere decir que hay cosas ocultas. Y si Dios dice que se la revela a los pequeños, ¿qué significa? Que Dios revela su palabra a los pequeños. Entonces la pregunta es, ¿existe la revelación? ¿Existe el misterio? ¿Sí o no? Gloria al Señor. Nosotros no podemos, Amén, amén. nosotros no podemos mofarnos de que no existen. ¿Y sabe qué, hermano? Existen para que nosotros nos profundicemos en su palabra, nos profundicemos en los misterios de Dios, porque son un gran bálsamo, una gran enseñanza para una edificación de nuestra fe, así como dijo el apóstol Pablo en los Romanos, el 16:25, donde leyó Adrián, ¿no? Nuestra fe se fortalece, pero por otro lado, hay gente, mi hermano, que no tiene la oportunidad que usted y yo tenemos, porque sabe que cada vez que oímos usted y yo la palabra, Dios nos enseña algo distinto, gloria al Señor, algo nuevo, cuando hablamos la palabra del Señor. Pero hay gente, gloria al Señor, que está en desdicha, porque Dios se la oculta. Dios se la oculta porque mira el orgullo, la soberbia, la altivez. Dios le oculta a los que no tienen un corazón, a los que no aman la verdad, a los que no aman a Dios, a los que no tienen hambre. Dios les oculta esto. Dios, ¿para qué les va a dar una palabra para que la pisoteen? No. Dios revela su palabra para el que tiene su corazón dispuesto para recibirla. De otra manera se les oculta. Mire lo que dice Lucas 10:21. Amén, hermano. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén, hermano. Fíjese nada más, fíjese la expresión que el Señor hace en este versículo, ¿no? Fíjese cómo el Señor dice, fíjese nada más, ahí al principio donde leyó mi hermano, dice, y en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, que las cosas las hayas escondido a los sabios y a los entendidos y las hayas revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Pero mire la expresión, en aquella hora Jesús se alegró en espíritu. Fíjese nada más, Jesús se alegró en espíritu. Se alegró porque las cosas secretas fueron reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas ocultas están reveladas para el que ama a Dios. Al que no ama a Dios puede estar oyendo ahorita en este momento la palabra y no se le revela nada.
Al que ama a Dios, al que hambrea su palabra, al que pone sus 5 sentidos, más bien pone su mente alerta, su oído dócil y su corazón dispuesto, está agarrando palabra y la está considerando en su espíritu. Está dejando que la palabra caiga al corazón, está dejando que el Señor empiece a obrar. Pero hay una triste realidad, no todos hacen que la palabra entre al corazón. A veces el diablo se las roba de la mente. El diablo hace que la palabra o las circunstancias hacen que la palabra se haga infructuosa, que la palabra de Dios no penetre, no enseñe, no abra el entendimiento para conocer las cosas de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia, pues. Tenemos que amar a Dios, tenemos a su palabra, tenemos que hambrear por la palabra. Y es cuando el Señor suelta la revelación o el entendimiento. Cuando hablo de revelación, no hablo una cosa extraña a nuestro lenguaje. Estoy diciendo que Dios te abre el sentido para entender algo que se te queda incrustado, algo que se te queda sellado, algo que te da tu propia convicción y tu propia fe que te hace entender. No estamos escuchando simplemente a un hermano que está hablando, no. Estamos escuchando al Espíritu de Dios que puede enseñarte algo nuevo si tú le abres tu corazón, si tú le abres tu mente, si tú dejas que Dios te enseñe. Cuando tú hambreas por la verdad, te llenas de preguntas. Cuando tú hambreas por la palabra, tú, hermano, inundas al predicador, inundas al expositor de tantas preguntas cuando tú estás hambreando y estás buscando la verdad. A mí 3 veces me sacaron de una reunión con el obispo de Zacatecas. El hombre se sintió ofendido porque yo le preguntaba y no podía contestarme las preguntas. Yo mismo entré a esas aulas romanas porque el cura del pueblo o del municipio no pudo contestarme. Yo lo enfadé porque no pudo contestarme. Él salió de que yo tenía que irme a preparar el seminario, que allá se me iba a enseñar muchas cosas de lo que yo tenía, las inquietudes, pero ninguna de ellas se me contestó. Antes más surgieron más preguntas y más preguntas. Yo quería conocer la verdad, tenía hambre de la verdad. Y eso, hermano, hace la diferencia. Cuando tienes hambre, cuando amas a Dios y estás aquí porque amas a Dios y quieres aprender a conocer su carácter, vas a aprender a conocer sus misterios. Dios los tiene ahí guardados para el que ama la verdad. Ahí Dios los tiene guardados para el que hambrea por la verdad. Aquí no estamos en una religión, aquí estamos siendo alimentados por una palabra viva, una fuente que fluye para vida eterna. Y si más ponemos atención y cuidado, vamos a hacer que fluya algo nuevo y que el Señor nos enseñe personalmente, individualmente. Aquí no estamos para querer impactar a los oyentes o quererlos. No. Aquí estamos hablando de la palabra que trae enseñanza profunda y trae un deseo y trae el Señor en su palabra, la sabiduría oculta, los misterios que Dios tiene guardados en ella. Gloria al Señor. Tenemos que medir nuestro amor. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto nosotros queremos aprender de Dios? ¿Qué tanta hambre tenemos? ¿Me entienden, mis hermanos? O bien, como dijo Jesús, la sed, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Así de simple. Jesús lo gritó en una fiesta allá en Jerusalén. Lo gritó y lo hizo a gritos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ríos de agua viva correrán de su vientre cuando se cree en el Señor según la Escritura. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso ya leímos lo que dijo San Pablo concerniente a la sabiduría oculta. Ya lo leímos en los Romanos 16:25. Gloria al Señor Jesucristo. Esa sabiduría, hermano, es el ingenio que nos ensambla en propósitos de Dios. Esa sabiduría oculta es el ingenio, es la sabiduría, es el secreto que nos ensambla en el propósito de Dios. No podemos ser ensamblados si no conocemos el propósito de Dios. Pero cuando conocemos es porque Dios nos ha revelado el propósito por cual nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso, a través de esta sabiduría oculta,
Dios nos enseña cómo ensamblar en los propósitos de Dios. No estamos nosotros siendo unos creyentes ignorantes. Nosotros no estamos aquí ignorando la palabra. Sabemos que hay un propósito para nuestra vida. Sabemos que hay un trabajo para nuestra vida. Y Dios nos ha dado ese entendimiento a través de la palabra, a través de la sabiduría oculta, es la que nos está ensamblando en los propósitos de Dios. Porque cuando ya somos ensamblados, entonces sabemos cuál es nuestro destino. ¿Me entiende? No estamos picando, no, ya sabemos cuál es el propósito y cuál es nuestro destino divino. ¿Por qué, mi hermano? Porque aprendemos de que somos otra especie. Y cuando somos otra especie, entonces podemos hablar sabiduría de Dios en misterios. Yo le estoy hablando sabiduría de Dios en misterios. ¿Y sabe usted por qué? Porque somos otra especie, ese es nuestro lenguaje. Esa es nuestra forma de hablar. Cuando decimos, hermano, yo te amo en el Señor, ya no es un lenguaje mundano. ¿Qué sería si dijera que se aman unos con otros? Van a pensar que estamos por otro rumbo, pero no, ese es nuestro lenguaje. Ya conocemos. Cuando decimos paz de Cristo, también sabemos por qué dice paz de Cristo. Porque sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Tenemos paz con Cristo porque tenemos la oportunidad de remendar nuestros problemas y restaurarnos en el Señor, de confesar nuestros pecados y poder estar bien con el Señor. Porque ¿cómo es posible que usted anda con el Señor y anda ofendiendo y no está en amistad con el Señor? Pero tenemos la paz porque cada vez que le fallamos nos humillamos y le pedimos a Dios perdón. ¿Por qué? Porque es nuestro lenguaje. Esa es la sabiduría que nosotros tenemos y que hablamos en misterios, tal vez para muchos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, sigo adelante, hermanos. No, si me quiere preguntar, decir algo, no me interrumpe usted, dígame. Pero si no, voy a seguir adelante. Amén. Es importante entender Gloria a esto, mi Dios. hermano, porque somos una especie nueva. Y esta especie se identifica por la sabiduría que posee, por el conocimiento y los misterios que Dios le ha dado como un hijo de Dios. Dios tiene la facilidad, fíjese nada más, Dios tiene la facilidad de comunicar su sabiduría a través del hombre rendido. Esta sabiduría, mi hermano, es una sabiduría oculta que se lo da a la nueva criatura para entender los misterios de Dios. Cuando usted llega a la Biblia y abres la palabra, usted la lee y va entendiendo, porque hay sabiduría de Dios en usted. Va entendiendo los misterios según Dios se lo está dando y revelando. Porque cuando usted va leyendo la palabra de Dios, entonces empieza a fluir algo misterioso ahí, el Espíritu de Dios empieza a fluirle ahí y enseñarle en su misma mente cómo se contrasta un versículo con otro y se acuerda, esto lo dijo Jeremías, esto lo dijo Pablo, usted va metiéndose a esa profundidad. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso ya leímos San Pablo concerniente a esta sabiduría oculta. Ya leyó 1 Corintios 2:7, sí, ¿verdad? No, léalo, por favor. Amén, hermano. Más hablamos sabiduría de Dios, misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios diseñó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Fíjese nada más, Dios predestinó la sabiduría antes de los tiempos para nuestra gloria. Fíjese la sabiduría que estamos nosotros hablando. La sabiduría que nosotros estamos hablando, Dios la predestinó. Fíjese, ya hace tiempo hablamos sobre la predestinación. Lo planeado por Dios en su dimensión. Antes de traerlo a los tiempos, Él ya lo planeó en su dimensión. Y planeó que la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, dice. La sabiduría oculta antes de los siglos para nuestra gloria. Esa es una gloria que tenemos. Si usted porta la gloria de Dios, pues esta es una gloria. Esta es una de las glorias que usted porta como un hijo de Dios.
Esta es una de las glorias que usted porta como una nueva especie, una nueva criatura, y no la tiene nadie. Es un nivel más alto que el ser humano, y le puedo decir que es un nivel más alto que los ángeles. La sabiduría que nosotros portamos es más alta que los ángeles, porque Dios la da directamente a sus hijos en revelación. Y es más, le voy a decir, en Filipenses, creo 2 y algo, ahorita no tengo el texto, porque ahorita me acabo de acordar. Dice que las huestes aprenden por medio de la iglesia, porque la iglesia notifica los misterios. Si alguien me lo encuentra, por favor, dígame ahorita, porque estoy aquí hablando. Dice que la iglesia notifica los misterios. A ver, déjenme ver. Fíjense nada más, las potestades aprenden de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia habla a través del Espíritu de Dios. A ver, déjenme ver si lo encuentro aquí rapidito en Filipenses, capítulo. Aquí está. Están en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3 y verso 10. Fíjese. Dice, voy a leerlo del verso 9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Fíjese nada más lo que dice el apóstol Pablo. Ahorita hablando con usted me acordé de este versículo. Bueno, en el verso 8, 3, versículo 8 de Efesios, dice, a mí, dice que soy menos que el más pequeño, dice, de todos los santos. Es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese nada más lo que dice. Y verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Ya ven, hay misterios escondidos, gloria al Señor. Y eso nos inspira a profundizarlos y a buscarlos. Dice, declarar la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas. Glorioso su nombre. Dice, para que la multiforme sabiduría, ¿sí me está escuchando? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Mire, se lo voy a leer de nuevo. Gloria a Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dice, notificada por la iglesia. ¿A quién? Dígame, ¿a quién, por favor? Dice, a los principados y potestades en los cielos. Amén, aleluya. Hermanos, traemos una sabiduría, oh santo, aleluya, que los mismos ángeles están aprendiendo. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos el ministerio de notificar. Fíjese, ahí dice, tenemos el ministerio de notificar, gloria al Señor Jesucristo, o dar a aclarar, dice, por la iglesia, dice, a los principados y potestades en los cielos. Aleluya. ¿Cómo ve, hermano? ¿Cómo se siente? Que tanto ángel, arcángel, está esperando que usted saque la palabra para que ellos mismos aprendan las cosas ocultas de antes de los siglos, la sabiduría oculta que ellos quisieran tener, gloria al Señor. Tenemos una sabiduría oculta que ellos mismos están aprendiendo. De hecho, ahorita estamos nosotros hablando esto y ellos están aprendiendo porque nosotros, la iglesia, estamos notificándole a una de las potestades. Gloria al Señor en los cielos, los ángeles, cualquier rango que tenga, están aprendiendo a través de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué a través de la iglesia? Porque Dios puso su espíritu en la iglesia
y ese conocimiento y esa sabiduría es dada por la iglesia. Por eso la iglesia se goza por tener la sabiduría oculta antes de los siglos para nuestra gloria. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, sin esta sabiduría no estuviéramos como las bestias, usted y yo, sin entendimiento. Así como dijo el salmista, ¿verdad? Y dijo una verdad. Y bueno, puede decir que hasta peor que las bestias, porque las bestias reconocen a su creador. Las bestias saben cuando los visitan y adoran a Dios, son muy agradecidas. Mientras el hombre ignorante, el hombre soberbio, no sabe darle gloria a Dios el día de la visitación del Altísimo. Por eso tenemos una sabiduría que es nuestra gloria, porque entendemos, hermano, la gracia, la sabiduría nos hace entender algo glorioso, y esa es nuestra gloria, porque, hermano, si no, ¿cuál es la gloria del hombre? Que tiene un raciocinio y que piensa, ¿es mejor que la bestia? Sí, en cierta forma sí, tiene más capacidad porque tiene raciocinio. Pero ¿cuál es el nivel más alto del ser humano caído? Hermano, pues la sabiduría que le estoy hablando. La enseñanza que le estoy hablando, el misterio de la palabra de Dios, que cuando usted se profundiza, hermano, se llena de sabiduría oculta. Híjole, yo quisiera sentarme con alguien que tenga esa sabiduría oculta y profunda de la palabra. Ahí me siento y no me quitan hasta que anote todo lo que hable, gloria al Señor, porque es un hombre sabio, metido a las profundidades. ¿Y sabe usted? Porque ha tenido tiempo para escudriñar la palabra, porque ha tenido tiempo para ponerse en oración, porque ha tenido tiempo de buscar los misterios de Dios. Es algo glorioso. Hermano, yo conocí un hombre que venían hasta de 7 horas, de 5 horas, de 3 horas, iban a oír la palabra viva, porque había palabra viva. Gloria al Señor. Y usted podía llevar toda alma que se encontraba, iba y se llenaba de esa palabra. Mire Salomón, mire la reina del astro que llegó a buscar la sabiduría de Salomón. Y le estoy hablando de que Salomón, pues, estaba de aquel lado del Calvario. ¿Ah? Ahora estamos en este lado del Calvario, donde Dios ha predestinado sabiduría oculta para usted y para mí. ¿Qué sucedió con los fariseos? ¿Sabe lo que les sucedió? No conocieron la sabiduría de Dios y crucificaron al Señor de gloria. ¿Sí? Desconocieron quién era el Señor de gloria, gloria al Señor Jesucristo. Bueno, continuamos con los estudios. Muchos predicadores tienen en problemas de identificarse como Pablo. ¿Y sabe usted por qué? Porque no creen que el evangelio sea un misterio que necesite revelación. Eso es el gran error de muchos predicadores y muchas organizaciones. No creen que el evangelio sea un misterio. Lo miran que no es un misterio. Sí es un misterio, porque si no fuera un misterio, no todo el mundo lo entendiera, todo el mundo se entregara, conociera la revelación y el por qué Dios puso ese evangelio para todos nosotros, esas buenas nuevas. Gloria al Señor Jesucristo. La razón es que no pueden entender del misterio de que sea el evangelio un misterio. ¿Y saben ustedes por qué, mi hermano? Porque es tan simple. Lo miran tan simple. El sistema de Dios no es algo complicado. El evangelio de Dios es muy simple. Gloria al Señor. Para ser revelados a estos sabios. Se les hace muy simple. Se hace muy simple aceptar a Jesús en su corazón para tener vida eterna. Ellos quieren buscar la vida eterna por otro lado. Ellos están buscando a ver si encuentran el secreto del origen de la vida y por eso andan con sus investigaciones microbianas, escudriñando los microbios y que tantas cosas, cuando simple y sencillamente es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Hermano, ir a la eternidad es muy simple. Entrar a la eternidad es aceptar al Señor Jesucristo. Él es la puerta del cielo. Él es ¿cómo le puede decir? La eternidad. Y eso es lo complicado para ellos. Ahí es donde fallan los eruditos. Ahí es donde Dios demanda
ahí es para ellos que Dios es demasiado simple para su agenda, para su agudeza, así tan simple. Ellos quieren, no sé qué quieren escudriñar, a mí no sé cómo quieren sacar el conocer la vida eterna. Dios usa la simplicidad de razones literales para hacernos entender las cosas espirituales sencillas. Por eso muchos, pues solamente, mi hermano, se quedan en lo literal y no entienden lo espiritual. Se les oscuro, se les locura. Gloria al Señor Jesucristo. No aplican en lo espiritual, en la enseñanza. Jesús habló con un religioso, con un teólogo, con un mosaico, con alguien que estaba ahí, maestro de Israel. Mire lo que dice Juan 3, versículo 12. Gracias a Dios, amén, aleluya. Dice el capítulo 3 del versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Amén. Dios le dijo a un hombre que leía la Biblia, dijo un hombre teólogo, un maestro de Israel. Él hacía diferencia. Él hacía, mira, si tú no entiendes las cosas terrenas que son visibles, ¿verdad? Ellos más se quedó nomás en lo visible, en lo literario, pero no miró lo espiritual. ¿Sí se da cuenta? Él no entendió las cosas espirituales. Sí, él se quedó solamente en lo natural, en lo visible. Por eso le preguntó a Jesús, oye, pues ¿cómo es eso? Yo tengo que entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo. Por eso el Señor dijo, ¿cómo es posible? Tú siendo maestro de Israel no puedes creer estas cosas tan simples que te dije, que es necesario nacer de nuevo. Dice, si yo te hablo cosas terrenas, no lo crees, ¿cómo creeréis si te dijere las cosas celestiales? Hay mucha gente que no cree las cosas celestiales, mis hermanos. Usted y yo tenemos el privilegio y sabe que cuando oímos las cosas celestiales, estamos dando gloria a Dios. Estamos diciendo amén, aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque lo está entendiendo. Porque usted es parte de esta sabiduría, usted es parte de este lenguaje, pero mucha gente no. Mucha gente se queda en lo literal. Es muy literario, por eso tienen un problema ellos. Tienen un problema visual, porque no tienen el entendimiento espiritual, no conocen esta sabiduría. Gloria al Señor. Y estoy hablando de este teólogo religioso que no entendió una cosa simple. Y tal vez usted y yo no lo hayamos entendido también. Pero ¿qué tal si ahorita se lo leo? ¿Lo entiende sí o no lo entiende? ¿Usted entiende cuando Jesús dijo, porque es necesario que nazcas de nuevo? ¿Se le es difícil entender esa palabra? No, ¿verdad? ¿Y sabe usted por qué no? Porque ya el Señor le dio revelación, gloria al Señor. Dios ya le dio la revelación, gloria, de entender la importancia de nacer de nuevo, hermano. Dios le dio el entendimiento de cosas celestiales. Aquí no estoy hablando de cosas terrenas. Aquí no le estoy yo descifrando misterios ocultos terrenales, no, le estoy hablando sabiduría oculta. Le estoy hablando cosas celestiales, gloria al Señor. Cosas celestiales, gloria al Señor. ¿Sabe usted por qué? Porque usted es de allá, igual que yo. En lo celestial solo entendemos cosas celestiales. Amén, este hombre, mire hermano, este hombre se quedó atónito. Se quedó en shock. Él se dio cuenta que necesitaba cambiarse de especie para entender a Dios. Así de simple. Él entendió que necesitaba cambiar de especie para poder entender a Dios. Si no, no se entiende. Hermano, si usted fuera una alma nueva que primero oye el evangelio, tal vez estas cosas ni siquiera lo entendería. Y usted diría, pues, ¿qué está hablando este hermano? Yo tampoco le hablaría de este lenguaje, mi hermano, sino le daría otro tipo de mensaje. Pero como estoy hablando con gente de Dios, con gente de mi especie, gente nueva criatura, gente celestial, pues conocen los misterios. Y cada vez que habla la palabra de Dios, usted dice, gloria al Señor, amén. En esta parte está glorificando a Dios, porque esto es sabiduría celestial. Ese es el lenguaje de Dios. Esto es lo que entendemos los hijos de Dios. Por eso nos gozamos en esto. Nos gozamos porque entendemos que somos una nueva especie.
nos gozamos porque ya no estamos en la ignorancia que vivíamos en el pasado. Ahora estamos entendiendo. Gloria al Señor, y por su misericordia, Dios nos lo enseñó y nos lo reveló. Dios nos dio ese entendimiento o esa revelación, como usted quiera entender el lenguaje. Gracias a Dios porque ahora entendemos. Gloria al Señor. Qué triste es ir a un lugar donde usted no entiende. Es como cuando usted va a una conferencia en inglés y usted no sabe qué es lo que están diciendo porque no sabe hablar inglés. Se aburre tanto que por los demás que están aplaudiendo, están riéndose por lo que está diciendo el orador, y usted calladito porque no sabe nada, ¿no? Así es esto. Nosotros estamos ahorita hablando de las cosas de Dios y nos estamos gozando dentro de este lenguaje o dentro de esta palabra celestial que el Señor le habló a Nicodemo. Y para cimentar a esto, quiero decirle que Nicodemo aprendió y entendió que tiene que cambiar de especie para entender a Dios. Hermano, es necesario el nuevo nacimiento, es necesario, si no, no se entiende nada. Hay mucha gente que no está en el nuevo nacimiento, hay mucha gente que no ha nacido de nuevo y está en la iglesia años y años y años, y es porque, ¿sabe qué? Todavía anda en la especie vieja, todavía no ha nacido, gloria al Señor. ¿Cuántos hijos de pastores, verdad? No entienden porque el evangelio todavía no nace en sus vidas. Y aunque toda su vida fueron cristianos, pero el evangelio no nació en ellos o en ellas. Por eso necesitan nacer, gloria al Señor, para poder entender la especie que tienen sus padres, o viceversa, la especie que tienen sus hijos de padres inconversos. Por eso necesitamos el cambio de especie. Necesitamos, en pocas palabras, nacer de nuevo. ¿Por qué razón, mi hermano? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué razón? Porque si no, no entendemos nada. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Amén, gloria a Dios. Dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Fíjese nada más, ¿qué más enseñanza podemos hablar del apóstol Pablo? Pablo nos está diciendo, el hombre natural o el hombre animal no puede entender las cosas del Espíritu, no las puede entender, por más que se desvele, por más que quiera encontrar el origen, por más que quiera estudiar, bueno, no sé, las estrellas o los suelos o los insectos o los gusanos. Hermano, estas cosas no las puede entender el ser humano, el caído, el animal, el natural, como usted lo puede entender. Bíblicamente ahí está todo, no se puede entender. Y como hijos de Dios debemos saber esta verdad que Dios nos ha dado su verdad y nos ha hecho libres porque nos ha dado el entendimiento y porque antes no lo podíamos entender. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no éramos espirituales. En pocas palabras, no éramos hombres celestiales, no éramos hombres de Dios, no éramos nuevas criaturas. Así de simple. Y en el proceso, mis hermanos, tal vez del nuevo que se acerca a Cristo, tal vez no entienda mucho, pero está en el proceso. Llega el momento que el Señor empieza a revelar y enseñar, gloria al Señor, y es cuando se afirma en las cosas de Dios. El hombre natural es un hombre muy perjuicioso. En lo que no está de acuerdo, siempre lo anda rechazando. Antes de investigar, siempre viene el rechazo. No se pone a investigar porque no ama a Dios. Así de simple. No tiene hambre de la verdad. Pero cuando se ama a Dios y se tiene hambre, no dura mucho, Dios lo encuentra para darle la comida, gloria al Señor. Por eso, esos hombres se vuelven rencillosos y hasta enferman el alma. Hay mucha gente muy enferma en el alma porque ha rechazado mucho el evangelio, la palabra de Dios. Y esto no porque no lo quieran entender, sino que no quieren, hermano, simplemente no quieren, no se abren para Dios. Y por eso estamos orando por la dureza de servicio que hay en nuestros familiares. Estamos orando por esas personas para que se entreguen al Señor. Pero esto es común. Esto es común para el hombre
natural. ¿Sabe usted cuál es lo común para el hombre natural? Primero, que no ha cambiado su especie. Eso es la verdad. Sigue la misma especie vieja. Segundo, hermano, es que no ha nacido de nuevo. No ha tenido una verdadera experiencia con Dios en las profundidades de su palabra. Lo que tiene el hombre común es que no ha entendido el misterio del evangelio. No acata ni la revelación de la palabra. El hombre natural, hermanos, siempre se quiere fundar en la lógica de sus tradiciones, de su necio celo. No lo deja investigar más profundo a Dios. Pero Dios, hermano, es un Dios de corrientes nuevas. Gloria al Señor. Es un manantial de agua viva que refresca, que limpia. Ahí está Dios, siempre ha estado. Si el hombre no quiere meterse, nunca lo va a entender. La palabra viva, le voy a decir, no es una cisterna religiosa. ¿Me entendió? Porque yo mucho tiempo viví en la religiosidad. Yo mucho tiempo me senté con predicadores aburridos. Se sentaba y me daba mucho sueño. ¿Por qué? Porque no era una fuente viva. No fluía, gloria al Señor. Y por más que, pues ya ni modo que me levantara, por respeto no me levantaba y me salía del lugar. Pero por respeto a mí me sentaba, pero me aburría mucho. ¿Por qué, mi hermano? Porque lo nuevo es Dios, es una corriente de cosas nuevas. Es un manantial de agua viva, refresca y limpia. Yo me emociono cuando hablo de la palabra de Dios. A mí me llena hablar de esta palabra que fluye, porque cada vez que hablo la palabra fluye y fluye para mí, me bendice. Cada vez que hago que la palabra salga a través de mis labios, es porque ya está dentro y está saliendo y yo mismo me estoy beneficiando. Esto a mí me da vida, gloria al Señor. A esto me da vida. Yo se lo he dicho al pastor Sofonías y le he agradecido por la oportunidad que me da. Yo estuve como 2 años, casi 3 años sentados en algunas iglesias, buscando someterme, buscando pues la oportunidad de predicar su palabra. Y ahí nomás yo me sentaba y no sabía yo que había perjuicios religiosos. No sabía que tenía en un lugar, no me dejaron predicar hasta el último, después de 1 año y 3 meses estarme sentado ahí. Me di cuenta que no me dejaban predicar porque traía bigote y barba. Por el bigote y la barba me senté todo 1 año y 3 meses. Fíjense nada más el perjuicio. Como que si yo fuera a predicar bien sin barba o con barba. Son cosas muy torpes y tontas. Por otro lugar, me senté esperando otro ministerio, otro año más en otro ministerio. Ahí estoy sentado. Yo buscando, pues, someterme a algo, a un lugar, después de que mi pastor se muriera, pues tuve que buscar otro ministerio. Pero nada, estuve sentado y nomás me revolvía en la silla y pues le diría muchas experiencias que yo tuve, hermano, pero en realidad Dios es un Dios de corrientes nuevas. Y si usted no busca eso, siempre su mensaje va a estar un poquito no muy oído, porque le hace falta esa corriente. Por eso dije que la palabra viva no es una cisterna religiosa, de ninguna manera, no es una noria estancada, es un manantial de vida. Amén. Amén. No es un charco, hermano, la palabra Amén. no es un charco estancado, no, donde se colecta toda especie de inmundicia. Óigame, hermano carísimo del Calvario, si usted en su vida religiosa aún desprecia a su semejante y tiene perjuicios contra su hermano, usted está bebiendo aguas equivocadas. Aguas equivocadas, es un grave error que puede cometer oyendo la palabra de Dios. Mire lo que dice Jeremías 2:13, ya voy a terminar, a ver qué horas son, si todavía tengo tiempo. Ay, perdónenme, mi hermano. Quiero terminar mi estudio, ¿ok? Mire lo que dice Jeremías 12:13. Amén. Es Jeremías
Jeremías 2, 2:13. 13. sí. Ok, amén. Porque dos males he hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Acabaron para mí cisternas rotas que no tienen agua. Amén. Esa es la triste realidad. Cuando uno no se somete a Dios, cuando uno no hambrea por la palabra viva, cuando uno no tiene hambre por la verdad, cuando uno agarra la palabra tan llana, hermano, que nomás la escribe y la habla. No, el hombre de Dios tiene que buscar la profundidad de Dios. El hombre de Dios tiene que buscar lo nuevo, tiene que buscar la fuente que trae cosa nueva. No puede estar llevando un ministerio estancado, una noria, no, de ninguna manera. Aquí no se trata de buscar entre el hombre. La fuente está fluyendo y ¿sabe qué? El mayor problema es dejar la fuente. Es el gran problema de muchos predicadores. La fuente que fluye para vida eterna, la fuente que es nuestro Dios. Y esos dos males cometió el pueblo de Dios. Dejaron la fuente y empezaron a cavar cisternas rotas. Gloria al Señor, que no detenían agua. ¿Y sabe qué? Fíjese el versículo lo que leyó mi hermana. Aquí está hablando de los que estamos adentro, no los que estamos afuera. Está hablando del pueblo de Dios, está hablando del que oye la palabra, está hablando del que predica la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Estos se desviaron del manantial y empezaron a cavar sus propias norias. El hombre espiritual siempre conoce lo suyo. ¿Me entiende, mi hermano? El hombre espiritual conoce lo suyo y no anda comiendo paja. No, come trigo porque es un hombre espiritual. El hombre carnal, pues, el hombre carnal le parece bien, le parece mal, ya se acabó el asunto, el show y se va para la casa. No, pero el hombre espiritual conoce lo que está oyendo. Conoce porque sabe, porque es un hombre espiritual. Sabe cuando la corriente viva corre. Sabe cuando la corriente está pasando por ahí. Él sabe si esta viene de Dios o es una ilusión del diablo o una alucinación del diablo. Las tradiciones de los hombres no tienen corrientes. ¿Sabía usted, mi hermano? Ninguna tradición de los hombres tiene corriente. Esa es agua estancada. Esos ritos ceremoniales y fiestas rituales y la palabra viva, como dijo Cristo en Juan 7:38. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo ve usted ahí? ¿Qué le parece? Aleluya. El espíritu de la palabra viva son ríos de agua viva. No es un mensaje aburrido, no un mensaje ahí nomás trazado, no. Es una fuente donde el alma se llena, donde el alma se satisface, donde está glorificando por la palabra que se está predicando, donde usted compunge su corazón cuando oye la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Esto es lo que constituye a cada hijo de Dios. ¿Sabe lo que constituye a cada hijo de Dios? Un manantial de agua viva, fresca, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estamos de la nueva naturaleza, porque somos un hombre y una mujer que hemos sido una nueva criatura. Escúcheme bien, amado del Señor, muy pronto voy a terminar. El Espíritu Santo es una unción que necesitamos diario, porque ese es el problema que hay. No fluye porque no hay unción. No fluye porque no hay unción. Padre mío, ayúdanos a los que predicamos tu palabra. Gloria a Dios. Amén, Usted amén. hermano, usted no puede decir que está en victoria en los afanes del día si primeramente no se unge por la mañana con aceite fresco del Espíritu Santo. Tenemos que ungirnos con aceite. Ungirnos que es el Espíritu Santo. Tenemos que buscarlo en la oración. La fuerza de los hombres de Dios consiste en la unción diaria. Dice nada más lo que cantaba Moisés en el Salmo 92, verso 10. Amén. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Fíjese, hasta la fuerza como búfalo. Oh, Amén, gloria a santo. Dios.
hasta con la fuerza como el búfalo Dios nos da por las mañanas. Y no solamente eso, nos da unción fresca, nueva. Gloria al Señor Jesucristo. Es algo glorioso entender. Por eso dice, tú ensalzarás mi cuerno como del unicornio, porque seré ungido con aceite fresco. Pero tú ensalzarás mi cuerno como el unicornio. Está la fuerza. Dice, porque seré ungido con aceite fresco. Amén. Hermano. Sí. ¿Cuál pasaje fue ese, hermano? ¿Qué capítulo fue? Es el Salmo 92:10, mi hermano. Salmo 92:10. Amén. Fíjese la importancia cuando dice el cuerno como el unicornio, obviamente pues es una forma de decir la fuerza. Usted sabe el rinoceronte, el cuerno ahí que se va sobre todo, ¿verdad? Muy fuerte. Y eso significa por la unción fresca que usted recibe, porque la unción fresca, gloria al Señor, es el Espíritu Santo. Este aceite fresco nos mantiene el ingenio de nuestra actividad en el reino de Dios. Aquí nos mantiene en lo que Dios nos está diseñando. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso esta parte Dios nos diseña para poder llenarnos de esa fuerza a través del conocimiento y la revelación que hemos entendido. Hermano, un entendido busca la fuerza, la unción fresca. Busca la fuerza por la mañana y la unción. Un entendido, hermano, sabe que requiere y necesita de la unción de Dios. Por eso se pone a orar. Por eso es sabio, por eso es espiritual. Dios nos da este aceite fresco. Antes de recibir Moisés, él se ponía en acción. Antes de recibir este aceite, él se ponía en la posición de recibirlo porque estaba consciente. Mire lo que dice el Salmo 92 del 1 al 6. Y ya con esto termino, ya. A ver, vamos a escucharlo. Oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche en el decacordio y en el salterio. El tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Amén. El hombre necio no sabe, el insensato no conoce esto. Esa es la verdad. Esa es la verdad cuando nosotros no entendemos que hay que buscar la unción. Hay que buscar la unción y es a través, gloria al Señor, de la alabanza, gloria al Señor, y la misericordia y la verdad que anunciamos por la mañana. Por eso mucha gente no entiende esto, por eso no está llena del aceite fresco, ni de la unción. Siguen al aceite rancio. Toda la unción de la esencia de Dios está expresada aquí y corresponde a cada uno sin nómina. Está expuesta para todo mundo que le busca, que busca la unción, que está listo para anunciar las buenas nuevas por la mañana. Por eso, mi hermano, esto es así. Si alguna vez Dios lo llama para el ministerio, si alguna vez Dios le pone un micrófono, acuérdese, gloria al Señor, hay que buscar esta unción, hay que buscar esta sabiduría oculta, hay que buscar estos misterios, hay que pedirle a Dios sabiduría y gracia, gloria al Señor, para que los que nos oigan sean edificados, gloria al Señor, y que los mismos ángeles que le estamos notificando estas cosas ocultas también aprendan de usted. Gloria a Dios. Yo me emociono mucho pues cuando sé que los ángeles están aprendiendo por la iglesia, las potestades de los cielos. Fíjese qué glorioso. ¿A qué cree usted que le dice? Las potestades de los cielos. Pues a los ángeles, a los principados, porque dice principados y potestades de los cielos. Yo sé que hay potestades en las tinieblas. Esos no quieren aprender, esos no quieren saber, pero sí, los ángeles sí quieren aprender más de su Dios, del que adoran y el que alaban. Tal vez tienen un cierto entendimiento, pero como la iglesia notifica los misterios de Dios predestinados antes de los tiempos, pues están muy atentos.
porque ellos saben que no es el hombre humano caído, que la criatura que están viendo, ellos están viendo el resplandor, la gloria que tenemos nosotros. Ellos están escuchando porque saben que estamos hablando sabiduría de Dios. La palabra de Dios se nos ha dado, la palabra conferida, la palabra oculta, la palabra viva. Está fluyendo porque aún es un alimento para ellos, creo yo. Así lo puedo yo entender, ¿no? Así como es para nosotros. Como dijo Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Tal vez ellos también se alimentan. Y como la iglesia de Dios tiene la palabra y anuncia la palabra y predica la palabra, pues la iglesia les notifica a ellos, fíjese, los misterios, les notifica los misterios escondidos, porque hay sabiduría de Dios en misterios. Y el último versículo es que quiero que se lea, es 1 Corintios 4, del verso 1 al verso 12, al verso 12. Amén, hermano. Ok, dice, trabajando con nuestras propias manos y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. No, ahí no es, hermanita. Es 1 Corintios, hermana, capítulo 4. Dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. Ay, papá. Yes, I did. Okay. Gracias a Andy, Andrea. Okay. Fíjese nomás lo que leyó mi hermana. Fíjese, es importante entender esto. Dice el apóstol, ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Fíjese qué responsabilidad tenemos nosotros, todos, absolutamente todos, y mayormente los que predicamos la palabra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? De tantos misterios que hay en la palabra del Señor. Nosotros no somos predicadores nomás, pues tenemos que ser dispensadores de estos misterios. Nosotros somos que aclaramos esos misterios porque es nuestro lenguaje. Eso no es algo fuera de nuestro alcance. Son cosas celestiales, son revelaciones, misterios que están aquí en la palabra del Señor. Y así dice la palabra, téngannos los hombres ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Fíjense, somos dispensadores de los misterios de Dios. ¿Y cómo se resulta esto? Pues ahí mismo tiene la respuesta. Ahí dice, pero es necesario, a ver, déjame ver, dice, ahora se requiere, fíjese, hay un requisito, dice, ahora se requiere que los dispensadores, que cada uno se ha hallado fiel, la fidelidad nos ayuda a traer esos misterios, pero si dejamos de ser fieles y obedientes, hermano, pues estamos secos, estamos unas norias secas, unas cisternas rotas que no detenemos agua. ¿Cómo vamos a retener agua si no estamos guardándonos fieles con el Señor? Hemos dejado de caminar con el Señor, nos hemos retirado de la fuente, por eso ya no somos dispensadores de los misterios de Dios. Ya nomás hablamos por hablar. No, un dispensador trae revelación. ¿Me entiende, mi hermano? Un dispensador trae revelación. ¿Por qué? Porque se mantiene fiel, porque es fiel. Gloria al Señor, a Dios. Y cuando no hay esa fidelidad, pues puede brincar y saltar y gritar en el púlpito, pero en realidad no llegó ni siquiera al techo, no penetró el corazón, no hizo mella, no compungió el corazón, no fue una espada que penetró los pensamientos y los discernió, no fue una espada que penetró hasta el corazón y hasta los tuétanos, no, simplemente fue una palabra que fue cachada solamente en la mente, gloria al Señor, pero no hizo mella en el alma. Qué triste realidad.
qué triste y qué feo para toda esa gente que dejó sus actividades para irse a sentar a una iglesia para oír a este predicador que no es fiel. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros con Dios. Porque si no, hermano, su mensaje está muy aburrido y no llenó nada. Esto es lo que sucede. Es importante ser fieles en esto. Bueno, mis hermanos, espero que hayan aprendido. Que Dios les bendiga y los guarde. Al igual que usted, yo también aprendí. Yo simplemente doy de gracia lo que de gracia he recibido. Que Dios le bendiga y le dejo lugar a mi hermano Francisco. Amén. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. ¿A cuánto se le fue de bendición esta enseñanza? Amén, aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor bendiga a mi hermano Eduardo Rentería. El Señor lo siga llenando de su sabiduría para que lo siga le siga llevando la palabra del Señor y esas enseñanzas, hermanos. Amén. Sí, hermano, pues no sé cuántos tengan alguna pregunta para mi hermano, no sé, hermano, si se entendió todo, pero es el tiempo que puede usted, ¿verdad, mi hermano? Hacer una pregunta, ¿me? Lo vamos a dejar, hermano, para que si quiere hacer una pregunta, lo pueda hacer. Si no hay alguna pregunta, nada, pues vamos a continuar, ¿verdad? Pues ya para ser despedidos de esta plataforma, pero me gustaría ver si mi hermano Sofonías puede hablar para que nos No está, amigo. ¿No está? Amén. Bueno, Vaya. pues, ¿verdad? Vamos a cerrar esta plataforma y pues gloria al Señor, amén, aleluya. Vamos a hacer una oración, amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para ser despedidos. Adelante, hermano María. Amén, hermano. Yo no tengo preguntas. Nomás quería decirle al hermano Eduardo que Dios lo bendiga y que Dios lo siga llenando para que nos siga impartiendo. Gloria a Dios, amén. Esa es mi pregunta, o sea, mi comentario. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, amén. El Señor le bendiga, mi hermanita María, gloria a Dios. Gracias por ese deseo, amén. Gracias. Bueno, mis amados hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para ser despedidos de esta plataforma y no de la presencia del Señor. ¿Verdad, hermanos? Tenemos que seguir llenando de su presencia, ¿verdad? Fuera de la plataforma también, haciendo oración cuando usted pueda, amén, allí en su casa, amén. Así, hermanos, pues vamos a mirar nuestro rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Venimos, Padre Celestial, para adorarte, para glorificarte, Señor. Gracias por darnos impartirnos esa enseñanza a través de nuestro hermano Eduardo Rentería, Padre Celestial. Síguelo bendiciendo, Señor, mi hermanito. Síguelo bendiciendo con esa palabra, hermano, a mi hermano. Que lo siga llenando de su presencia. Amén. Aleluya. Así, Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí presentes en la plataforma. Igualmente, los que no estuvieron, Señor, tú conoces la situación. Solamente vamos a seguir orando por ellos, Señor. Tal vez alguna enfermedad y tal vez algún problema que no sabemos, Señor. Pero usted sí lo sabe, Señor. Amén. Aleluya. Así, Padre Celestial, te pedimos que pues, nos bendigas en tu nombre poderoso, en tu nombre misericordioso, Señor. Que sigas obrando en cada uno de mis hermanos a través de la oración que estamos haciendo en la semana, Señor, amén, aleluya. Rompa todas las cadenas, Señor, de enfermedades, de ataduras, Señor. Usted manifiéstese, Señor. Se lo pedimos, Señor, en tu nombre poderoso, en Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Dios nos guarde, hermanos, y hasta mañana. Amén, hermano. Señor. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Amén.
Kelly, igualmente. Amén. Dios le bendiga. Amén. Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Cristo, así es. Nos guarde. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Fortalezca a mi Señor. Amén, amén. Señor lo bendiga, hermano.